Muy buenos días, hoy es 4 de julio del año 2021. Les envío un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos que se conectan el día de hoy, que puedan ver la reflexión del día de hoy. Espero que sea bendición primeramente para mi vida y luego para ustedes. Hoy el mensaje, la porción de la palabra es Primera de Reyes 18 del 20 al 40. Y lo titulé Falsos Dioses. Entonces voy a leer las escrituras. Y dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos y pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, que era el dios al que ellos adoraban, desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con las lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quienes respondiesen ni escuchasen. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Bueno, entonces, primeramente les voy a decir que, para los que no conocen de la escritura, que Elías fue un hombre al que Dios levantó como profeta en Israel para resistir la maldad y la idolatría del rey Acab y Jezabel, y evitar que todo Israel se contaminara y se descarriara en pos de falsos dioses, de falsos cultos y de esa adoración. El reinado de Acab era sobre el reino del norte. Jezabel era su esposa. Bajo este reinado hubo una total apostasía y adoración a dioses falsos. Sabemos, o los que conocen, que Jezabel gustaba de esos ritos, y a través de esos ritos ella contaminó a su esposo y ellos se degradaron y fueron en pos de falsos dioses y en esa adoración pagana. Estos ritos habían permeado en el pueblo y se habían arrodillado, el pueblo de Israel se había arrodillado ante estos falsos dioses, pero dice la escritura que había un pequeño remanente, que eran 7,000, que se habían mantenido sin contaminarse con estos ritos y con esta adoración a falsos dioses. Ellos se habían mantenido adorando al Dios vivo, el único y verdadero, pero ellos se habían escondido en refugios de las colinas. Ninguno se había acercado al profeta Elías, ni Elías sabía ni siquiera de la existencia de estos hombres. El profeta Elías siempre se preocupó en hacer la voluntad de Dios, en ser obediente y en agradarle a él. Él nunca buscó ser popular entre el pueblo de Israel o que obtener seguidores. Él llevó a cabo una guerra espiritual y fue una guerra total en contra del diablo y sus huestes que dominaban al pueblo debido a la adoración pagana que practicaban los reyes del norte. Y acá voy a hacer como un alto, un paréntesis para dejar en claro para las personas que nos conozcan que cuando una persona ejerce autoridad, sea un presidente, sea el padre de la casa, sea un jefe, sea cualquier persona que esté sea el gerente de una empresa, que esté en un puesto de autoridad, esa autoridad cubre a quienes están debajo de ella, a sus subalternos si es un jefe. Entonces, colocándolo en el caso que estamos hablando de los reyes del norte, todo lo que ellos hacían, que eso se puede aplicar el día de hoy a los gobernantes en los países, lo que ellos hacen bendice o maldice a su pueblo. Y si nos vamos a esto de que Acab y Jezabel adoraban dioses falsos, ellos promovían esa adoración en el pueblo, pero es que además con esos rituales espirituales que ellos hacían, eso maldecía al pueblo de Israel, porque la nación estaba en pecado delante de los ojos de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie y Dios es solo uno. Dios es solo uno. Y Él es el único que es digno de rendirle toda adoración, toda alabanza, es solo para Él. Y para Dios esto es abominación. Cuando nosotros adoramos un Dios falso, esto es abominación para Dios. Cuando nosotros adoramos un Dios de madera, un Dios de yeso, para Dios eso es abominación, porque Dios es solo Él. Entonces continúo acá. Les dije que había una adoración pagana y que la practicaban los reyes del norte. Este conflicto era entre Dios y Satanás, la adoración al Dios verdadero, la adoración a los Baales, y esta batalla, ¿dónde se estaba desarrollando? Entre Acab, Jezabel, los 450 profetas de Baal y Elías. Pero, ¿qué vemos acá?
que Elías, en apariencia, viéndolo con nuestros ojos naturales, era un profeta y se encontraba solo ante, podríamos decir, bueno, un grupo de personas, eran bastantes. Pero Elías equivalía a un ejército. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él, porque él estaba lleno de esa presencia y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ese solo hombre equivalía a un ejército al que se enfrentarían estos, porque el Eterno estaba en él. Acab, el rey, convocó al pueblo y los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acerca al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo vacilaréis? Elías le habla al pueblo de Israel y les dice: ¿hasta cuándo van a vacilar entre el verdadero Dios y los dioses falsos? Inclusive les dice, porque está escrito: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Les decía, síganlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Fíjense que Elías le dice: bueno, al que ustedes crean que es, síganle, pero aún así, si ustedes deciden seguir a Baal, pues bueno, seanle fiel a Baal. No estén entre dos pensamientos. En el Monte Carmelo se libraba una auténtica lucha entre Elías, que eran los que, porque él conocía el corazón del pueblo y ellos simulaban adorar a Dios, pero al mismo tiempo ellos adoraban a los Baales, siguiendo toda, digamos que una tradición, todo esto que habían impuesto los reyes del norte. Esto es una profesión de fe ambigua. Y esto es importante destacarlo porque hay muchas personas que lo practican en su vida. Dicen ser cristianas, pero consultan al brujo. Dicen ser cristianas, pero se leen el horóscopo. Y bueno, podría citar muchos ejemplos en este momento. Y esta práctica hace que mucha gente con esta conducta se aleje del Señor. ¿Por qué? Lo que acabo de decir hace un instante. Dios es extremadamente celoso. O estás conmigo o no estás conmigo. Pero es mentira que tú vas a, como digo, voy a repetirlo. Dices que eres cristiano, que crees en Jesús, que le sigues, pero vas a ir a consultar unas cartas con un adivino. Ahí no está Dios. O vas a ir donde un brujo, un hechicero. Ahí no está Dios. El Dios verdadero, por lo menos, ahí no está. Ahí están los Baales, que vendrían siendo como estos 450 profetas los adoraban a ellos. Y es el mismo ejemplo que les puedo poner. Aquí yo voy a hacer, y es importante hacer otra distinción, y es la siguiente, y que usted tenga bien claro que Dios es un Dios vivo, que Él no está colgado en un madero. Él vivió, Él murió en la cruz, ciertamente, y Él resucitó. Y Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y las escrituras nos enseñan que luego de su resurrección muchos le pudieron ver antes de que Él pudiese ir al Padre. Porque yo les digo esto para que tengan bien claro que Él no es como los dioses de madera, como dije, o los dioses de yeso, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, y que tienen boca y no hablan. Y bien claro que nos da el ejemplo la palabra, porque vemos que dice que estaban desde la mañana, desde el mediodía, los profetas llamando a Baal y Baal no respondía. Y dice la escritura que Elías estaba sentado mirándolos, riéndose, burlándose. Y les decía: grítenle más duro, que será que no oye, que a lo mejor está trabajando, que a lo mejor está haciendo una diligencia. Grítenle, que parece que no oye, ¿no? Realmente Elías lo que se estaba era burlando de ellos, porque Elías sabe que en quien Dios él ha creído y quién es el único y verdadero Dios. Entonces, Dios ve, Dios escucha, habla, ordena y ejecuta conforme a su voluntad. Y que aunque usted dude, si usted es sincero realmente y le quiere conocer, Él se revelará a su vida, porque la fe se apoya en hechos. Y
Su salvación depende de que usted crea en estos hechos y confíe en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque puede que haya personas que duden, pues que no crean. Pero si usted desea realmente y tiene en su corazón el anhelo de que Dios se revele a su vida, Dios se va a revelar. Si usted le ora, no le va a pasar como los 450 profetas de Baal que gritaban y no pasó nada. Y usted no tiene por qué gritar, pero usted le ora a Dios con ese anhelo en su corazón de que Dios se le revele y el verdadero Dios se le va a revelar a su vida. Eso lo puede tener, pero segurísimo. Los profetas de Baal hicieron su despliegue un despliegue histriónico, coloqué yo acá, en un show donde expresaron su fanatismo e histeria colectiva realmente. Ellos se flagelaron ante Elías e Israel. Aparentemente Elías estaba solo, pero al profeta no lo que le interesaba era la aprobación del Padre y no la de la multitud. Él era la voz que clamaba en el desierto del mundo, enfrentando las fuerzas antagónicas y desafiando a los enemigos del Padre Eterno. A través de los siglos, el ser humano se ha alejado del Padre y ha estado recurriendo a líderes humanos, a rituales, a consultas, a sectas, a la bola de cristal, o no sé, tantas cosas que podría decir muchas, con el deseo de ser libre de la esclavitud del pecado. Y bueno, el pecado y la maldad, perdón, han llegado a sentir en ocasiones un alivio pasajero, pero en todos los casos la respuesta nunca ha venido. Siempre ha habido un silencio. Y adicional al silencio sigue estando allí el vacío interno que tenemos todos los seres humanos cuando no está Dios. Cuando eso no es llenado por Dios, buscamos llenarlo de mil maneras que son temporales porque no las llenan realmente. Solo eso en nuestro ser, en nuestro alma puede ser llenado por Dios y nada más. Entonces les repito que bueno, el vacío interno sigue estando allí, pero tenemos alivio, consuelo y esperanza en el Dios vivo que envió a Jesús a morir por nosotros y luego resucitó. Recordemos lo que nuestro amado Padre nos dice en Jeremías 33, es muy claro, cuando Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto lo pueden aplicar todas esas personas que tengan la duda, lo que es humano, tener la duda, tener miedo, quizás vacilar en un momento determinado, eso es humano, pero clame, clame, si usted desea conocer al Dios vivo, si usted desea que Dios se revele a su vida, clame a Él y Él le va a responder. Y como dice, como le dijo al profeta Jeremías, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él se va a revelar a su vida en la medida que usted tenga ese anhelo en el corazón de conocerle, de palparle. Y es importante acá lo que hablo de la adoración a los falsos dioses, y cuando hablé de los puestos de autoridad, las personas que ejercen puestos de autoridad, porque en la actualidad esto ocurre en muchos países, y voy a poner de ejemplo a Latinoamérica porque soy latinoamericana. En mi país eso ocurre y en otros países de Sudamérica ocurre, donde están los presidentes para mantenerse en el poder, recurren a ritos, a brujos, a santería, a miles de cosas y tienen a sus profetas flagelándose, clamando a lo que ellos llaman dioses. Pero Dios es uno solo y Dios responde a su pueblo. Y aún en esta época hay esos 7,000 que no se han doblado ante Baales, que no han adorado a dioses falsos y que permanecen en la adoración al Dios vivo, al Dios único, y
no nos hemos contaminado, y me incluyo. Entonces Dios tiene su remanente con el que hará descender fuego de lo alto sobre nuestra nación y las naciones donde esté la gente obediente, clamando y obedeciendo, viviendo en rectitud, en santidad, en justicia como a Dios le agrada, con la circuncisión del corazón, no con fachadas, sí, con fachadas, creo que es la mejor palabra que puedo utilizar, y aparentando seguir a Dios, pero que realmente tu vida no le agrada, tu vida no es un perfume grato a la nariz del Padre. Entonces, examinémonos para que seamos de verdad ese perfume grato, porque sabemos que cuando nosotros vivimos en santidad, Dios hace grandes cosas, porque instrumento útil le somos cuando somos así obedientes, cuando estamos en santidad. Y entonces en ese momento es cuando se ve quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de las tinieblas, y veremos los portentos y las maravillas que hace Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones. Y bueno, quiero que mediten en eso. Quiero decirle a las personas que quizás no conozcan a Dios o que quizás están metidos en este tipo de cosas, que clamen a Él, crean que Él existe, pídanle que se revele a su vida y ustedes van a ver la mano poderosa de Dios sobre sus vidas. Yo hasta acá les voy a dejar la reflexión. Espero que sea de edificación, que mediten acerca de esto y lo pueden ver en el lugar donde usted se encuentra, el país donde usted se encuentra. Usted lo puede ver, que esto lo vemos en las altas esferas gubernamentales. Ya no lo hablamos de reinos, pero sí hablamos de gobiernos, hablamos de presidentes, hablamos de naciones. Y en cada nación Dios tiene a sus 7,000 que no han doblado rodillas y que son obedientes. Y con esos es que Dios hará grandes cosas en cada nación. Amén. Entonces que Dios me los bendiga y Dios les guarde.